Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos amigos y amigas, que tengan un feliz inicio de semana. Nuevamente estamos aquí en su programa Reavivados por su palabra, dispuestos a poder meditar en la palabra de Dios. Pero antes les invito a que podamos orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por un día más que nos permites tener la libertad de abrir las Sagradas Escrituras para poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te ruego de que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, que podamos discernir cada consejo que tú nos dejas aquí y que nos des el valor y el deseo de poder poner en práctica tus enseñanzas. En Cristo Jesús te agradecemos por todo. Amén. Amén. Les invito entonces a abrir su Biblia y vamos a continuar con la lectura del libro de Números. en el capítulo, número 19. Números 19. Y se titula este capítulo La purificación de los inmundos. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Versículo número 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día
se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Versículo 19. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio hasta la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Podemos ver que este es un capítulo nuevamente que tiene muchas ceremonias, muchos actos que tenían que realizar tanto el pueblo de Israel como el sacerdote, y toda esta ceremonia tenía que ver con la purificación de la vida de cada una de las personas del pueblo de Israel, como también de los sacerdotes. Y es que, como hemos visto en este libro de Números, el Señor Jehová se preocupó por dejar diferentes tipos de leyes, siempre con el propósito de poder educar al pueblo de Israel, de poder hacerles ver que era lo mejor para sus vidas. Y entre todas estas leyes hemos encontrado varias leyes que tienen que ver con la higiene, con la salud. Y esta es una de esas leyes que tenía que ver con la higiene, porque habla mucho acerca de la contaminación. Nosotros sabemos que el contaminarse tiene que ver con enfermedad, con suciedad, con impureza, que también tiene que ver la contaminación con el pecado. Si lo vemos de una manera física, contaminación es enfermedad, y espiritualmente hablando, la contaminación tenía que ver con el pecado de cada persona. Así que el Señor, a través del capítulo, estaba mostrando al pueblo de Israel que cuando ellos tuvieran contacto con alguna persona muerta, iban a quedar inmundos o contaminados. ¿Por qué se consideraba
la muerte como algo impuro, como una contaminación. Pues nosotros sabemos que cuando entró el pecado a este mundo a través de Adán y Eva, pues se perdió el privilegio de tener vida eterna. Dios nos creó para que fuéramos seres que pudiéramos vivir, que pudiéramos ser felices eternamente, pero por causa del pecado perdimos ese privilegio. Así de que la muerte está muy asociada al pecado, y por eso cuando un familiar se moría alguien en su familia y esa persona estaba en contacto con el muerto, entonces se consideraba como que estaba contaminado. Y por eso es que el Señor no solamente deja el problema de la contaminación, sino que da la solución. ¿Qué debe de hacer la persona para poder recuperar su pureza? Y ahí podemos ver en este capítulo las diferentes instrucciones que el Señor da a los sacerdotes para poder tener un agua especial, un agua purificadora, como dice aquí el capítulo, que pudiera servir como ritual para que la persona quedara limpio. Así que este ritual también estaba acompañado, como pudimos ver en el capítulo, con algunas cosas que tenían que ver con el color rojo. Pudimos identificar una vaca, como dice el versículo que nos dice que es una vaca alazana, o sea, que era una vaca de color rojo, en el versículo número 2. Nos dice que traiga una vaca alazana, pero tenía que tener unas características especiales, aparte de ser rojiza. Tenía que ser perfecta y que no haya defecto, que no se haya puesto yugo sobre ella. Otra de las cosas que podemos leer aquí es también que se necesitaba, dice, un cedro, hisopo, y todo esto tenía el color muy parecido, un color rojizo. Y nos dicen los historiadores que este color tenía un propósito. El Señor dejó que estas cosas fueran de ese color con un propósito. Y era recordar al pueblo de Israel de que solamente la sangre podía purificarlos de su contaminación. Nosotros sabemos de que la sangre de Cristo Jesús hoy en día es la que nos limpia de toda contaminación, de todo pecado. Y en ese tiempo, en el pueblo de Israel, también el Señor estaba dando ese mensaje a través de todas estas cosas que ellos iban a necesitar para la purificación de color rojo. También aprendimos del versículo 7 al 10 que todos en el pueblo, incluyendo los sacerdotes, estaban expuestos a poder contaminarse. No solamente los del pueblo de Israel, sino también los sacerdotes que estaban en el tabernáculo podían llegar a contaminarse si estaban en contacto con una persona muerta. Y hoy en día nosotros sabemos de que todos, sin ninguna distinción, estamos expuestos al pecado. Cada día el enemigo de las almas presenta diferentes tentaciones en nuestras vidas y nosotros estamos expuestos a fallar, a pecar. Pero así como todos estamos expuestos al pecado, también aprendemos de que todos estamos con derecho a poder ser limpios de ese pecado. El Señor, por su gracia, nos otorga ese privilegio de poder alcanzar la pureza espiritual.
¿Y cómo podemos alcanzarlo? En primer lugar, nosotros sabemos que a través de la oración, teniendo una comunión personal con nuestro Dios diariamente, nosotros podemos acudir a Él con corazón sincero, con corazones arrepentidos cuando hemos sido contaminados por el pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra manera también de que nosotros podemos buscar esa limpieza espiritual del pecado es haciendo un compromiso público con nuestro Dios. Y ese compromiso es a través del bautismo. Nosotros sabemos que el bautismo es un rito también que tiene como símbolo el representar que nosotros estamos muriendo a la vida antigua, muriendo a nuestros pecados antiguos. Cuando somos sumergidos es como que estamos siendo sepultados a la vida antigua, estamos dejando todos esos pecados allí enterrados. Y cuando la persona sale del agua, representa como que estamos naciendo a una vida nueva, una vida sin pecado. Y este ritual nosotros lo hacemos de una manera pública porque estamos transmitiendo un mensaje, estamos aceptando esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Aceptamos que Él es nuestro Salvador, que Él murió, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y a través del bautismo entonces es una manera de que nosotros recibimos esa purificación y esa limpieza de pecado. Si alguien de ustedes todavía no ha tomado esa decisión, hoy es un buen día para recordar que el Señor desea hacer esa unión con cada uno de nosotros, de que podamos ser llamados sus hijos. Y podemos entonces tomar esa decisión de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nosotros ya hemos sido bautizados, no significa de que no vamos a volver a pecar. Claro que siempre estamos expuestos al pecado. Eso hasta que Jesús venga por segunda vez erradicará totalmente el pecado. Pero mientras estamos aquí, estamos expuestos a fallar, a contaminarnos con el pecado. Y es por esa razón de que nosotros debemos acudir a nuestro Padre diariamente pidiendo ese perdón que solamente Él nos puede dar. Así que hoy aprendimos que así como el pueblo de Israel estaba expuesto a la contaminación, en este caso por contacto a los muertos, el Señor había dejado la solución, cuáles iban a ser los pasos que ellos debían de seguir para poder buscar esa purificación en sus vidas y nuevamente poder estar en contacto directo con Dios. Y nosotros también, aunque estamos expuestos al pecado, tenemos la solución en Cristo Jesús. Si nos hemos contaminado, si hemos fallado, busquemos a nuestro Señor Jesús y Él está dispuesto a limpiarnos a través de su sangre preciosa. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy por recordarnos que tú eres nuestro abogado, tú eres quien perdona nuestras faltas, quien nos limpia de todo mal. Gracias Señor porque a través de tu muerte en la cruz del Calvario, a través de tu sangre derramada, tú nos diste la oportunidad de poder recuperar esa vida eterna que tanto deseamos, Señor. Ayúdanos a poder caminar fielmente en este mundo, que podamos obedecerte, ponerte a ti en primer lugar, que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer todas las trampas del enemigo, que podamos buscarte en oración para que
tú limpies cualquier pecado en nuestras vidas y que de esta manera podamos estarnos preparando para cuando tú vengas por segunda vez. Y que cuando tú vengas nosotros podamos ser parte de ese pueblo que extenderá sus manos y dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, anhelamos tu pronto regreso, anhelamos ese día cuando tú puedas destruir definitivamente el pecado, pueda destruir la enfermedad y tanta maldad en este mundo. Mientras tú vienes, Señor, límpianos, purifícanos y ayúdanos a caminar de tu mano. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en su programa Reavivados por su Palabra. Les esperamos el día de mañana para que juntos podamos seguir meditando en la palabra de Dios. Que tengan un feliz día. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su Palabra.